Hola, un saludo muy especial a todas las personas que se conectan con nosotros hoy en una nueva emisión de Lecturas Compartidas de la Editorial de la Universidad del Rosario. Mi nombre es Camila Núñez y como siempre estamos muy contentos de recibirlos en esta emisión. Esto hace parte de la tercera ola de eventos virtuales que está haciendo la Editorial de la Universidad del Rosario. Como ustedes saben, estamos súper conectados y súper comprometidos con traerles un montón de contenido. Hoy, como les vengo diciendo, venimos con una nueva emisión de Lecturas Compartidas de un libro clásico que yo creo que a muchísima gente le gusta y que hoy venimos a traerles ese sentimiento de recordación y que ojalá vuelvan a coger este libro. Pero antes de decirles cuál es este libro, les quiero presentar a estas dos personas que me acompañan hoy. Ustedes ven que estoy muy bien acompañada. Entonces, la primera persona que me está acompañando hoy es María José Félix. Ella es abogada por la Universidad de San Francisco de Quito, con un minor en Derecho Empresarial, y actualmente trabaja como abogada en in-house del grupo empresarial Olemco. Hola, María José, ¿cómo estás? Bienvenida a la editorial de la Universidad del Rosario. Hola Camila, Nicolás, para mí es un gusto y un honor compartir este espacio con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, siempre bienvenida. Y nuestro otro invitado, como ustedes lo ven allí, es Nicolás Morales. Él es politólogo de la Universidad de los Andes, es director de la editorial de la Pontificia Universidad Javeriana, es miembro del comité editorial de la revista Pesquisa, mantiene en Arcadia una columna mensual de crítica y en 2010 ganó el premio Simón Bolívar de Periodismo. Seguramente lo conocen, un señor muy renombrado, muy duro. Entonces, Nicolás, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, María Camila, pues muy contento de estar acá, este espacio tan original, muy chévere, me da mucha envidia, muy bueno. Siempre bienvenido. Igual siempre la editorial de la Universidad Rosario y la editorial de la Pontificia Universidad Javeriana estamos ahí unidos, tenemos un montón de proyectos y de convenios súper chéveres para que ustedes, los que nos están viendo por el YouTube de la editorial de la Universidad del Rosario, se enteren. Entonces, como yo les venía diciendo, estamos hoy muy contentos porque vamos a compartir con ustedes una lectura compartida del libro Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Como yo les decía, este libro pues no es nuevo, y la autora tampoco es una señora desconocida. Entonces va a ser muy interesante porque es volver a buscar esas ediciones viejas, tal vez que tengan del libro, o esa edición nueva que compraron hace 2 años en la Feria del Libro, y sacarle y volver a ver y revivir esta historia que a muchos nos marcó en nuestra historia de lectura. Hoy vamos a leer de diferentes ediciones, pero comparten muchas cosas. Hoy, yo, por ejemplo, quiero mostrar mi edición. Entonces yo tengo esta edición de Orgullo y Prejuicio, casi que no se ve, muy linda con su imagen. Ahorita Nicolás nos estaba mostrando su edición. Si quiere, Nicolás nos puede mostrar su edición. Aún mucho más elegante que la mía. Y entonces tenemos así cada uno. Yo creo que cada uno puede en sus casas estar pensando, claro, Orgullo y Prejuicio. Seguramente también recuerdan la película o las películas que se han vuelto muy famosas. Este libro y esta autora es una obra que siempre se ha, digamos, ha sido muy característica por resaltar valores de las mujeres, por tener mujeres, personajes muy fuertes. Por eso también fue una de las elecciones para esta sesión de lecturas compartidas. Entonces, bueno, yo creo que antes de empezar a leer, yo quiero que Nicolás y María José me cuenten un poquito cuál es su relación con esta historia de Orgullo y Prejuicio. ¿Lo han leído antes? ¿Se acordaban de que tenían esa edición por ahí? ¿Cómo es su experiencia con este libro? ¿Quién comienza? María José, por favor. Bueno, siendo honesta, yo leí este libro creo que cuando estaba en quinto curso más o menos, y no leí la versión original, leí Orgullo, Prejuicio y Zombies, que es esta otra alternativa que existe, y me prestó una amiga, de hecho. Y bueno, me encantó. Creo que a pesar de que es una obra de hace ya 200 años, hay muchas cosas que siguen pasando de cierta manera en la actualidad. Y me llamó mucho la atención, y ahora que he tenido la oportunidad de leer ciertas partes con unos ojos más críticos, me he dado cuenta de que es una obra muy revolucionaria y que hasta ahora podemos comentar sobre ella porque tiene muchas ideas muy buenas. Completamente de acuerdo, Nicolás. No, en mi caso es también una novela de lectura juvenil, probablemente demasiado joven. La leí tal vez estando en sexto o séptimo semestre de la universidad. No sé si era el mejor momento para leerla. Después con la película descubrí que había cosas que no me había dado cuenta o que la lectura había sido demasiado automática.
Y es un libro muy interesante, más también por el impacto de las audiencias, por la capacidad de ser una novela tan impresionantemente leída. Ahorita les puedo dar unos datos que encontré en libros sobre la recepción de la novela y sobre todo la popularidad que tuvo y que tiene aún. Es muy interesante y pues muchas gracias por este ejercicio. No, pues buenísimo. Como les venía diciendo, pues este libro no es nuevo, es de 1800. Obviamente es una novela de romance. La película ha llamado muchísimos más lectores hacia la novela. Y como le decía Nicolás, como que ha devuelto un poquito más de relevancia a estas historias que contaba Jane Austen. Pero entonces, sin más demora, yo creo que es hora de empezar a leer. Nosotros hoy les vamos a leer 3 capitulitos. Este libro está dividido por capítulos muy corticos, entonces llega a tener muchísimos capítulos. Vamos a compartir con ustedes 3 capítulos de uno de los nudos temáticos y, digamos, dramáticos del libro en este momento, y es una visita que hacen a una familiar del señor Darcy, que bueno, ya ahorita vamos a entrar un poquito más en contexto. Entonces, por favor, Nicolás, inicia. Muchas gracias. Capítulo 29. La satisfacción de Collins por la invitación fue completa. El poder mostrar la amabilidad de su protectora ante sus admirados visitantes y hacerles ver su cortesía para con él y su esposa eran las cosas que más anhelaba. Y el que tan pronto se hubiese presentado la ocasión para ello era una prueba tan evidente de Lady Catherine que no sabía cómo elogiarla bastante. Confieso, dijo, que nada me habría sorprendido una invitación de su señoría para tomar el té el domingo y pasar la tarde en Rosings. Antes bien, conociendo su afabilidad, esperaba que aconteciera. Pero, ¿quién podía prever una atención como esta? ¿Quién habría imaginado que todos los de la casa seríamos invitados a comer allí tan inmediatamente después de vuestra llegada? Yo soy el menos asombrado de lo ocurrido, replicó Sir William, ya que sé cómo se comportan los aristócratas debido a mi posición social. En la corte esos ejemplos no son raros. Todo ese día y la mañana siguiente apenas se habló de otra cosa que de la visita a Rosie. Collins fue instruyéndolos con cuidado acerca de lo que iban a ver, para que la vista de tanto lujo, de tantos criados y de tanta espléndida comida no los sobrecargase. Cuando las señoras se separaban para vestirse, dijo a Leslie: no te inquietes, querida prima, por lo que vayas a lucir. Lady Catherine está muy lejos de exigir de nosotros la elegancia que ostentan ella y su hija. Solo te recomendaría que te pusieras el mejor vestido que tengas. Eso es todo. Lady Catherine no te juzgará mal porque vayas vestida con sencillez. Le agrada que se le reserve con distinción correspondiente. Mientras se vestían, él se acercó 2 o 3 veces a las respectivas puertas, recomendando prisa, pues Lady Catherine censuraba mucho tener que esperar para él. Tan elevadas noticias de su señoría y de su modo de ser habían asustado a Mary Lucas, poco hecha a los actos sociales, que miraba su entrada a Rosings con tanto temor como su padre había experimentado cuando fue presentado en San Diego. Como hacía buen tiempo, se tuvo la idea de dar un agradable paseo de media milla por el parque. Todo parque posee sus bellezas y sus perspectivas, y Lacey halló en aquel mucho que le agradó, aunque no le produjo tanto entusiasmo como esperaba Collins cuando éste le hizo la relación del número de ventanas de la fachada de la casa y la cantidad que en conjunto habían costado las vidrieras a Sir Lewis de Burgh. Cuando subían por la escalinata hacia el vestíbulo, la excitación de Mary crecía por momentos, y ni Sir William se encontraba tranquilo por completo. Lizzie conservaba la calma. Nada había oído de Lady Catherine que la relevase un talento extraordinario o la virtud de una santa, y estaba convencida de que no iba a deslumbrarse ante la majestad del dinero y del rango. Desde el vestíbulo de entrada, el que Collins hizo notar con entusiasmo las armoniosas proporciones y el delicado ornato, siguieron a los criados, a través de una antecámara, a la habitación donde Lady Catherine, su hija y Mr. Jenkinson se encontraban. Su señoría, con gran amabilidad, se levantó para recibirlos, y como Mr. Collins había acordado con su marido que ella se encargaría de las presentaciones, estas se hicieron de manera conveniente sin ninguna de las excusas y muestras de agradecimiento que él habría juzgado necesarias. A pesar de haber estado en St. James, Sir William quedó tan admirado de la grandiosidad de cuanto lo rodeaba que apenas tuvo valor para hacer una gran reverencia. Tomó asiento sin decir palabra, y su hija, asustada y como fuera de sí, se sentó también en el borde de una silla, sin saber dónde.
Lizzie permanecería totalmente tranquila y observó con calma a las 3 damas que tenía ante sí. Lady Catherine era muy alta y gruesa, de facciones fuertemente marcadas, que tal vez hubiesen sido bellas en sus tiempos. Su aire no era atrayente, ni sus modales fueron al recibir los propios para hacer olvidar a sus visitantes su inferior jerarquía. No le hacía imponente el silencio, pero lo que decía, lo decía con tono tan autoritario que hacía resaltar su importancia, lo que hizo que Lizzie recordase al instante a Wickham y que comprobase que Lady Catherine era punto por punto como aquel la había retratado. Cuando, tras examinar a la madre, en cuyo aspecto y proceder pronto descubrió semejanza con Darcy, volvió a los ojos a la hija, casi se asombró tanto como Mary al ver que era tan delgada y menuda. Ni en la figura ni en el rostro había la menor semejanza entre las dos. Miss de Bourgh era pálida y enfermiza, sus facciones, aunque no ordinarias, insignificantes, y hablaba poco, excepto en voz baja, como Mr. Dickinson, en cuyo aspecto nada había de notable, que se hallaba siempre pendiente de ella. Tras permanecer sentados unos minutos, fueron llevadas a una de las ventanas para admirar el paisaje, cuya belleza apuntó Collins, informándoles amablemente Lady Catherine de que era mucho mejor en el verano. La comida fue ciertamente suculenta, y en ella se vieron todos los criados y toda la vajilla de plata que Collins había prometido, y como probablemente había pronosticado, se sentó él a la cabecera de la mesa a requerimientos de su señoría, lo que hizo dando a entender que la vida no podía brindarle nada mejor. Trinchaba, comía y alababa todo con deliciosa vivacidad, y cada plato era ponderado primero por él y luego por Sir William, que se hallaba ya lo suficientemente sereno para hacer el eco de cuanto decía su yerno, de tal modo que Lizzie se admiraba de que Lady Catherine pudiese soportarlos. Pero esta parecía encantada, con algunas expresiones de admiración, y sonreía graciosamente, en especial cuando algún plato resultaba novedad para aquellos. Los demás no conversaban mucho. Lizzie estaba dispuesta a hablar en cuanto se le diera oportunidad, pero se quedaba sentada entre Charlotte y Miss de Bourgh, la primera de las cuales se dedicaba a escuchar a Lady Catherine, en tanto que la segunda no soltó prenda en toda la comida. Mr. Dickinson se ocupaba sobre todo de vigilar la alimentación de Miss de Bourgh, invitándole a que tomase de algún otro plato y temiendo que estuviese indispuesta. Mary pensaba que debía callar, y los caballeros no hacían sino comer y expresar su admiración. Cuando las señoras regresaron al salón, poco hubo que hacer en él fuera de escuchar la charla de Lady Catherine, que duró sin descanso hasta que llegó el café, dando a conocer su opinión sobre toda clase de asuntos, de modo tan resuelto que relevaba cuán poco acostumbrada estaba a que se discutiesen sus juicios. Interrogó a Charlotte sobre los quehaceres domésticos y le dio infinidad de consejos para resolverlos. Incluso la instruyó acerca del modo de cuidar las vacas y los pollos, y todo lo hizo de manera detallada y tono familiar. Lizzie notó que la gran señora aprovechaba cualquier ocasión para dar consejos. En los intervalos de su conferencia con Mr. Collins, dirigió varias preguntas a Mary y a Lizzie, en especial a esta, de cuyas relaciones sabía menos, y de quien dijo a Mr. Collins que era una muchacha muy gentil y agradable. En diferentes ocasiones le preguntó cuántas hermanas tenía, si eran mayores o menores que ella, si alguna iba a casarse pronto, si eran guapas, si habían sido bien educadas, de qué talante era su padre y cuál había sido el apellido soltera de su madre. A Lizzie le pareció una impertinencia aquella serie de preguntas, pero las contestó con toda corrección. Lady Catherine observó entonces: me han informado que la propiedad de su padre pasará algún día a Mr. Collins. Por usted, dijo volviéndose a Charlotte, lo celebro, pero por los demás no veo motivo para vincular estados fuera de la línea femenina. En su momento la familia de Sir Lewis de Bourgh no lo juzgó necesario. ¿Toca usted o canta, Miss Bennet? Un poco. Ah, entonces confío en que alguna vez tendremos el gusto de escucharla. Nuestro piano es excelente, probablemente superior al... Algún día lo probará usted. ¿Y sus hermanas tocan y cantan? Una de ellas. ¿Por qué no han aprendido todas? Deberían haberlo hecho. Todas las señoritas Webb saben tocar, y sus padres no poseen tan buenos ingresos como los de ustedes. ¿Dibujan ustedes? No, nada en absoluto. ¿Cómo? ¿Ninguna de ustedes? Ninguna. Es muy raro. Supongo que se deberá a que no han tenido ocasión. Su madre debería haberlas llevado a la capital todas las primaveras para poder tener buenos maestros. Mi madre no se habría opuesto, pero mi padre odiaba a Londres. ¿Las han abandonado su institutriz? Nunca tuvimos institutriz.
sin institutriz. ¿Cómo ha sido posible? 5 hijas educadas en casa sin institutriz. Jamás oí nada semejante. Su madre ha debido de ser esclava de la educación de sus hijas. Lizzie con dificultad reprimió una sonrisa al asegurarle que la cosa no había sido así. Entonces, ¿quién les enseñó? ¿Quién las cuidó? Sin institutriz tuvieron que estar por completo abandonadas. En comparación con ciertas familias, creo que lo estábamos, pero aquella de nosotras que deseó aprender nunca faltaron los médicos. Siempre se nos estimulaba a leer y teníamos cuantos maestros eran precisos. Verdad es que quienes preferían estar ociosas podían estar. No hay duda. Pero eso se evita teniendo en casa una institutriz. Y si yo hubiese conocido a su madre, le habría aconsejado con insistencia que tomase uno. Siempre sostengo en materia de educación que nada se consigue sin instrucción sólida y ordenada, y solo una institutriz puede dar. Es maravilloso ver las muchas familias a quienes he proporcionado medio de servirse de ellas. Siempre me agrada colocar bien a una joven. Lo he hecho con 4 sobrinas de Mr. Jenkinson, y el otro día recomendé a otra joven de quien por casualidad se me habló, y la familia está muy complacida con él. Mr. Collins, le he dicho que estuvo ayer Lady Metcalfe por darme las gracias. Tiene a Mr. Pop por tesoro. Lady Catherine me dijo, me ha dado usted un tesoro. ¿Ha sido presentada en sociedad alguna de sus hermanas menores, Mr. Bennet? Sí, señora, todas. ¿Todas? ¿Cómo? ¿Las 5 a la vez? Es muy singular. Y usted es la segunda. Las menores presentadas antes de que estén casadas las mayores. Sus hermanas menores deben ser muy jóvenes. Sí, la menor aún no ha cumplido 16 años. ¿Acaso sea demasiado joven para presentarla en sociedad? Pero en realidad, señora, estimo que sería muy duro para las menores que careciesen de trato mundano y entretenimientos por el simple hecho de que las mayores no poseyesen medios o inclinación para casarse pronto. La última nacida tiene tanto derecho como la primera a los placeres de la juventud, y demorarlos por ese motivo. Creo que eso no sería muy a propósito para promover el cariño fraternal ni la delicadeza de pensamientos. A fe mía, exclamó Lady Catherine, que da usted sus opiniones de modo muy resuelto para ser tan joven. Haga el favor de decirme qué edad tiene. Con 3 hermanas menores que yo y ya crecidas, replicó Lizzie con una sonrisa. Su señoría no esperará que lo confiese, ¿verdad? Lady Catherine pareció asombrarse de no recibir una respuesta directa. Y Lizzie sospechó de sí misma que era la primera criatura que se había atrevido a replicar adecuadamente una impertinencia de tan aristocrática persona. No puede tener más de 20, estoy segura. Por lo tanto, no hay motivo para que me oculte su edad. Aún no he cumplido 21. Cuando los caballeros se les unieron y hubo tomado el té, se dispusieron a las mesitas de juego. Lady Catherine, Sir William y Mr. y Miss Collins se sentaron a jugar un partido de cuadrillo, y como Mix de Bourgh prefirió jugar a casino. Las 2 muchachas tuvieron el honor de ayudar a Mr. Jenkinson a completar la suya. Resultó muy aburrido para aquellas. Apenas se dijo una palabra que no se refiriera al juego, excepto cuando la mencionada señora expresaba sus temores de que Miss de Bourgh tuviera excesivo calor o excesivo frío, la luz fuese escasa o excesiva. La otra mesa estaba más animada. Lady Catherine casi no paraba de hablar, señalando las equivocaciones de los demás o relatando alguna anécdota relativa a sí misma. Collins no hacía otra cosa que manifestar su acuerdo con cuanto decía su señoría, y le daba las gracias cuanto ganaba o se excusaba si creía que la ganancia era excesiva. A Sir William no se le oía mucho. No hacía sino traer a la memoria anécdotas de apellidos grandes. Cuando Lady Catherine y su hija se cansaron de jugar, quitáronse las mesas y se ofreció a Mr. y a Miss Collins el coche, que fue aceptado con gratitud y pedido al punto. La reunión entonces se congregó junto al fuego para oír a Lady Catherine hablar del tiempo que iba a ser al día siguiente. Con eso estaban cuando se les avisó de la llegada del coche, y con muchas frases de viento por parte de Collins y numerosas reverencias por las de Sir William, se marcharon. En cuanto salieron, Lizzie fue invitada por su primo a dar su opinión sobre lo que acababa de ver en Rosing, a lo que ella, en atención a Charlotte, se prestó haciéndole del modo más favorable. Por su elogio, por mucho esfuerzo que le costara, no satisfizo a Collins, quien se vio obligado a tomar por su cuenta el elogio de su señoría. Sigue, María. Continúo entonces con el capítulo 30. ¿Sí? Sir William solo permaneció una semana en Hunsford, pero su visita bastó para convencerlo de que su hija estaba muy bien instalada
y de que poseer tal marido y semejante vecina no eran cosa corriente. Mientras Sir William estuvo ahí, Collins dedicaba la mañana a sacarlo en su coche abierto y mostrarle la campiña. Pero cuando se marchó, toda la familia volvió a sus habituales tareas, alegrándose Lizzie de que el cambio de vida le permitiese no ver a su primo tanto como antes, porque la mayor parte del tiempo, entre el almuerzo y la comida, lo pasaba trabajando en el jardín, leyendo, escribiendo o mirando a través de la ventana de su biblioteca, que daba al camino. La estancia donde solían estar las señoras daba a la parte posterior de la casa. Al principio Lizzie se extrañaba de que Charlotte no prefiriese para uso común el comedor, habitación más grande y de mejor aspecto, pero pronto comprendió que su amiga estaba acertada al obrar así, pues Collins se habría quedado mucho menos en su aposento si ellas hubieran usado otro tan alegre, y dio la razón a Charlotte por su proceder. Desde aquel salón no podían distinguir nada del camino, y por eso siempre tenían que enterarse por Collins de los coches que pasaban, y en especial de lo a menudo que Miss de Bourgh lo hacía en su faetón, cosa que él jamás dejaba de comunicarles, aunque ocurriese casi todos los días. No pocas veces se detenía ella en la abadía y charlaba por unos minutos con Charlotte, pero ésta casi nunca lograba convencerla de que bajase del carruaje. Collins iba andando a Rosings casi a diario, y a menudo su esposa se creía obligada a hacer lo propio. Y hasta que Lizzie recordó que podía haber otra familia dispuesta a lo mismo, no pudo comprender el sacrificio de tantas horas. De vez en cuando los honraba como una visita a su señoría, a quien nada de cuanto ocurría en el salón pasaba inadvertido. Observaba, en efecto, sus ocupaciones, miraba sus labores y les aconsejaba hacerlas de otro modo. Hallaba defectos en la disposición de los muebles o descubría negligencias en la criada, y si aceptaba algún refrigerio, parecía hacerlo únicamente para encontrar que los que ella daba eran más refinados y estaban mejor servidos. Pronto se percató Lizzie de que aun cuando la paz del condado no estaba encomendada a la gran señora, esta era muy activa magistrada en su propia parroquia, cuyos asuntos, por niños que fuesen, le comunicaba a Collins, y siempre que uno de los aldeanos salía pendenciero o se mostraba descontento o se sentía demasiado pobre, se presentaba en el lugar oportuno, dispuesta a zanjar las diferencias o a acallar las quejas, procurando armonía y abundancia. La invitación para comer en Rosings se repetía un par de veces por semana, y desde la partida de Sir William, como solo había una mesa de juego durante la velada, el entretenimiento era siempre el mismo. Sus restantes invitaciones eran escasas, pues el modo de vivir de tan distinguida vecina eran, en general, distintos de los Collins. Eso no le preocupaba a Lizzie, quien procuraba pasar el tiempo lo mejor posible. Platicaba animadamente con Charlotte y, como el tiempo era hermosísimo dada la estación, disfrutaba a menudo del esparcimiento fuera de casa. Su paseo favorito, que efectuaba mientras los demás visitaban a Lady Catherine, era a lo largo de la alameda que bordeaba aquel lado del parque, donde había un sendero ligeramente accidentado que nadie parecía apreciar sino ella, y el que se hallaba fuera del alcance de la curiosidad de su señoría. De aquella manera, tranquila, transcurrió la primera quincena de su estancia. Se acercaba la Pascua, y la semana anterior a la misma iba a aportar aumento en la familia de Rosie, aumento que era tan reducido círculo parecía resaltar de la mayor importancia. Lizzie había oído, poco después de su llegada, que se esperaba a Darcy en pocas semanas, y aunque hubiese preferido la llegada de cualquier otro de sus conocidos, era cierto que el arribo de aquel podía prestar alguna relativa variedad a las veladas en Rosie, y ella se divertiría observando hasta qué punto serían ineficaces las intrigas de Miss Bingley y la actitud de Darcy para con su primo. Era evidente que Lady Catherine lo tenía destinado a su hija, pues siempre hablaba de la llegada de él en términos de admiración, e incluso se mostraba molesta cuando Miss Lucas y Lizzie manifestaban que lo habían visto con frecuencia. La llegada fue conocida pronto en la abadía, porque Collins llevaba paseándose toda la mañana con la vista fija en las casitas que daban entrada al camino de Hansford, y después de hacer una profunda reverencia cuando el coche entró en el parque, se apresuró a ir a casa a comunicar la gran noticia. A la mañana siguiente fue a Rosings para ofrecerle sus respetos. Había allí dos sobrinos de Lady Catherine,
porque Darcy había llevado consigo al coronel Fitzwilliam, hijo menor de su tío, un lord. Para gran sorpresa de toda la casa, cuando Collins regresó, ambos compañeros lo acompañaron. Charlotte los había visto desde la habitación de su marido cuando cruzaban el camino, y al instante comunicó a las muchachas el alto honor que les esperaba, añadiendo: «Debo darte las gracias, Lizzie, por esa muestra de cortesía. Mr. Darcy no habría venido tan pronto a visitarme». Lizzie apenas tuvo tiempo de negar sus derechos a semejante cumplido cuando sonó la campanilla, y poco después los tres caballeros entraron a la estancia. El coronel Fitzwilliam, que iba delante, aparentaba unos 30 años, y, aunque no era guapo, su atuendo y sus modales anunciaban su condición de caballero. El aspecto de Darcy no había cambiado. Hizo sus cumplidos a los Collins con su habitual reserva, y cualesquiera que fuesen sus sentimientos hacia Lizzie, la saludó con tranquila compostura. Ella se limitó a devolverle el saludo sin decir palabra. El coronel Fitzwilliams intervino enseguida en la conversación, con la desenvoltura y facilidad de un hombre bien educado, charlando muy animadamente. Pero su primo, tras hacer algunas observaciones a Collins sobre el jardín y la casa, permaneció sentado por un rato sin dirigir la palabra a nadie. Finalmente, no obstante, su cortesía le obligó a preguntar a Lizzie por la salud de su familia. Respondió ella brevemente y tras un momento de silencio añadió: «Mi hermana mayor ha estado en Londres los 3 últimos meses. ¿No la ha visto por casualidad usted allí?». Sabía perfectamente que no la había visto, pero lo que buscaba era que él mismo revelara algo de lo ocurrido entre los Bingley y Jane, y le pareció que estaba algo confuso al responder que jamás había tenido la suerte de encontrarse a Miss Bennet. No se habló más del asunto y los caballeros se fueron poco después. Bueno, muchísimas gracias, Nicolás y María José. Estamos un poco cortos del tiempo, entonces solamente vamos a dejar estos 2 capítulos, pero creo que, y bueno, no voy a coger todo el crédito a escoger este fragmento, sino que una amiga muy querida, que este es su libro preferido, me dijo: si tienes que leer un fragmento, lee este pedacito. Y creo que fue una muy buena lección porque nos ayuda a ver un poquito el universo en el que se desarrolla la novela, ver un poquito el carácter de Lizzie, que es esta protagonista que no se deja tampoco mangonear mucho de esta gran señora. Y por supuesto también estamos viendo las dinámicas entre roles sociales, hombres y mujeres, que me parece muy, muy, muy interesante. Nicolás y María José, ¿cómo les pareció a ustedes este fragmento? Nicolás. Pues no, es impresionante. Lo que pasa es que hay una cosa que sí debo confesar, y es que haber leído la novela hace tanto tiempo hace que interponga en el cerebro la película. Y eso está mal. Pasa mucho, sí, pasa mucho. Sí. Entonces ahí hay una superposición que no me gusta y estoy viendo son los personajes de la película representados tanto en el fragmento que yo leí como el segundo. Entonces hay como una cosa ahí que es superpuesta, que no es tan chévere, y por eso yo creo que lo que me toca hacer, pero lo voy a dejar para diciembre, es volvérmela a leer. Me parece muy bien que se haya puesto esa tarea. Yo creo que no es el único. Creo que por esta conversación también hay una tarea de volver a leerlo, y espero que las personas que nos están viendo en este momento también se hayan antojado de volver a coger esta novela. María José, ¿usted qué opina? Me encanta este fragmento del libro, de este capítulo, porque demuestra cómo Lizzie no tenía miedo a decir lo que piensa, no le importaba incomodar a la aristocracia, y eso es muy interesante, especialmente en esa época. Además, esta conversación que tiene con Lady Catherine, en la que dice que no necesariamente sus hermanas tienen estas habilidades que muchas jovencitas tienen en esta época, nos demuestra que las mujeres se presentaban como moneda de cambio y esto solamente agregaba valor. Sin embargo, Lizzie, como su fin no era casarse, no le importaba ser más, no sé, revolucionaria y decir lo que piensa. Entonces, completamente de acuerdo, y además también este fragmento es muy interesante porque es lo que pasa inmediatamente antes de uno de los momentos también más románticos, digamos, importantes de la historia. Es como una proposición de matrimonio que, bueno, es spoiler, pero pues es un libro muy viejo. Entonces es la primera proposición de matrimonio que le hace Darcy a Lizzie. Entonces también como este momento en el que todas
los orgullos y los prejuicios están en vela y están ahí en boga. Entonces es muy, muy, muy interesante leer este fragmento. Espero que a las personas que nos están viendo les haya gustado. Nosotros, por supuesto, acá sentados siguiendo la lectura, nos gustó muchísimo. Espero que, como estábamos diciendo, cojan de nuevo la novela, la disfruten, la lean y por supuesto déjenos en los comentarios qué les pareció esta lectura compartida, cuál es su novela favorita, si les gusta Orgullo y Prejuicio. Y quiero preguntarle rápidamente a Nicolás, ¿cuál es ese dato que nos adelantó un poquito ahorita al inicio? Cuéntenos. Sí, mira, estoy investigando y Orgullo y Prejuicio es el segundo libro preferido en toda toda la historia editorial en Gran Bretaña y Alemania. Les voy a dar los otros. El primero es el momento en que se le ha hecho la encuesta es hecha hace 6 años, es El Señor de los Anillos. Estoy hablando de todo, esto es una de todo. Se llama La Cultura, que es el libro que analiza todos los bestsellers que hay en el mundo entero en todo el siglo XX. Entonces, el segundo es Orgullo y Prejuicio, de Boston. El tercero es un libro que se llama Guía de la Autopista Galáctico, de Douglas Adams. Sí. Cuarto, El Perfume. Quinto, Harry Potter y el Cáliz del Fuego. Sexto, El Principito. Séptimo, Matar a un ruiseñor, de Harper Lee. Después viene una novela que se llama El Osito Winnie. Y después viene El Médico, de Noah Gordon. O sea, este es un reflejo de los bestsellers del siglo XX, pues, solo para contarles lo bien posicionada que está nuestra novela. Buenísimo ese dato, y además esa Biblia me parece realmente valiosa. ¿Nos puede recordar el nombre? ¿La Cultura? Sí, mira, se llama Cultura del Patrimonio Común de los Europeos, de Donald Sassoon. Es un libro increíble, con todos los libros del siglo XX. Buenísimo, muchísimas gracias por ese dato. La verdad, entonces es una conversación súper interesante que puede salir también de retomar todos estos clásicos, como les mencionábamos. Orgullo y Prejuicio es uno de esos libros que a veces uno se encuentra como de primerazo cuando es joven, pero luego al volverlo a leer y al volverse a encontrar, uno no solamente recuerda como esa emoción del romance, sino que empieza a encontrar como estos debates de los que estamos hablando ahorita. Lizzie como una personaje femenina muy fuerte, como lo mencionaba María José, que se enfrenta a la aristocracia, pero también que sigue estando sometida a muchos de esos hilos y circunstancias sociales, pero también que este es uno de los libros que describe muy bien las condiciones sociales, políticas, culturales de su tiempo. Hay muchísimas ediciones, como yo se les mencionaba, hay ediciones grandotas, ilustradas, que tienen, digamos, por ejemplo, de nuevo en mi portada sale una de las imágenes, digamos, con los trajes y todo esto, que también hace parte muy importante como de todo el protocolo de la historia. Y por supuesto también están estas ediciones de compilación, que por ejemplo también en la casa de mis papás, mi hermana tiene un libro gigantesco que tiene 3 obras de Jane Austen, todos en un libro. Entonces tiene Orgullo y Prejuicio, tiene Esa Tesis y Sentimientos y tiene otro que no me acuerdo el título. ¿Qué otro libro de Jane Austen han leído ustedes, Nicolás y María José? ¿Se han aventurado algún otro? Eso. ¿Tú, María José? Lastimosamente ninguno, pero sí estuve leyendo sobre sus obras y vi que esta es la mejor porque tiene un personaje femenino tan fuerte. Entonces, sin duda quiero leer las otras, pero creo que esta tiene mucho para comentar. Así es. Entonces, bueno, finalmente Nicolás, María José y yo, Camila Áñez, les recomendamos mucho esta novela Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Vuelvan a leer con calma, disfrútenla. Nicolás, ¿dónde los pueden encontrar las personas que nos están viendo en el canal de YouTube de la Editorial de la Universidad Rosario? ¿Cómo? Perdón. ¿Alguna red social? Qué pena, ¿alguna red social en la que lo puedan encontrar? No puede ser, no sé, en Facebook. O más bien que me lean en Arcadia, mejor. Más bien, ahí les dejamos la cuña, lean en Arcadia. ¿Y María José nos quiere dejar alguna red social para que la puedan contactar? Claro, yo estoy en Instagram como Majo Félix o en Facebook como María José Félix. Si alguien quiere hablar de esta obra, con mucho gusto, o cualquier otro libro. Ahí está, si quieren conversar sobre esta obra o sobre alguna de las otras obras que hemos tenido en lecturas compartidas, pueden contactarse con ellos, pueden contactarse con nosotros por todas las redes sociales. Estamos en Facebook como Editorial de la Universidad del Rosario, en Twitter como Editorial UR y en Instagram como Editorial Raya Piso UR. Déjenos comentarios en este video, déjenos comentarios en todas las redes sociales. ¿Qué libros quieren que leamos en lecturas compartidas? Si ustedes son rosaristas, estudiantes, egresados y quieren ser parte de esos programas, por supuesto pueden conectarse con nosotros y no se pierdan el resto de emisiones que tenemos en la Editorial de la Universidad del Rosario. Tenemos un montón de contenido. Tenemos
lecturas compartidas como este, tenemos jueves de revistas en las que hablamos de las publicaciones periódicas de la universidad, tenemos las voces del libro, el programa de los miércoles a las 11 de la mañana, en la que hablamos de novedades editoriales y recomendados, y pues tenemos un montón de cosas, así que la Universidad del Rosario tenemos este lema que nos enorgullece mucho, más que academia, múltiples formas de ver el mundo, y con esto me despido. Mi nombre es Camila Núñez, muchísimas gracias por contactarse con nosotros y nos estamos viendo y escuchando en otras lecturas compartidas. Muchas gracias, Nicolás y María José. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Un gusto. Chao.